Hola amigos de Medicina Extraordinaria, y ahora vamos a hablar del órgano sexual masculino. Este tema es porque muchos varones me han preguntado eso y me han dicho: doctor, ¿por qué siempre habla de las chicas, de cirugías? Más habla usted de cirugías para chicas, para mujeres, pero no tanto de varones. Este es un órgano importante, nos refuerza nuestro ego y nos refuerza nuestra vida sexual y nuestra vida diaria. El pene es el órgano sexual masculino que en promedio debe medir 12.5 centímetros. A veces un poquito menos, a veces un poquito más, pero esa es más o menos la longitud normal. Para considerar que un pene es muy pequeño o pequeño, estamos hablando de medidas de 5 centímetros a menos. 5 centímetros, estamos hablando de penes que no están erectos. Cuando se erecta el pene, normalmente aumenta 2 centímetros en promedio, más o menos. Esos son valores normales. Sin embargo, hay personas que lo tienen más pequeño, un poquito más pequeño, y se sienten menoscabados en su vida diaria. ¿Por qué? Porque dice que el tamaño no importa, pero a veces importa, y aunque no importe, porque realmente no hay un valor para eso, no hay una encuesta, no hay nada que nos diga que sí o que no. Si nos sentimos que tenemos el pene muy pequeño, aunque no lo sea, nos sentimos mal. ¿Qué podemos hacer los cirujanos plásticos para resolver este problema? Hay varias cosas que se usan para, entre comillas, hacer el embellecimiento del pene. Hay las cirugías de alrededor del pene, si lo podemos decir así, y las cirugías de alargamiento. Empecemos por alrededor, en la zona púbica. Cuando somos muy gorditos, la grasa también aumenta en la zona púbica, y eso hace a veces 2, 3 o hasta 4 centímetros de panículo adiposo que hacen que el pene se oculte. Una de las cirugías para que se note más es hacer una liposucción de esta zona, adelgazarla lo más posible, y eso va a hacer, aún sin tocar el pene, que este se vea de mayor tamaño. Otra de las cosas que hacemos antes que hablemos del alargamiento es el engrosamiento del pene. Cuando el pene es muy delgado, también la persona se siente mal, entonces lo podemos engrosar. ¿Y cómo se hace ello? Hay dos maneras. Hay una con ácido hialurónico y otra con grasa. La cirugía con grasa es una cirugía pequeña, se toma con anestesia local, un poco de grasa más de la zona de la cara interna de los muslos o de la zona periumbilical, o sea, del abdomen de la persona, y eso se hace con unas cánulas muy angostas que no dejan ninguna marca en el abdomen, y luego con otras cánulas que son unas agujas romas, o sea, sin punta, se introduce en el pene, en los lados del pene, en forma radial, haciendo que ese cilindro que es el pene sea más ancho. Eso va a dar una apariencia más gruesa del pene y se va a ver mejor. No deja ninguna marca ni en el abdomen, muy pequeñito, una manchita que no se nota, y menos en el pene porque las cánulas de introducción de la grasa son muy delgadas. Es una cirugía efectiva que va muy bien. Sin embargo, por el uso del pene, esta lipotransferencia, porque es una lipotransferencia como hacemos a muchos otros sitios del cuerpo, no tiene tan larga duración. Pensaremos a veces en 1 año o a veces en 2 años, y de ahí podemos repetir el procedimiento. La única precaución después de hacer esta cirugía es que 1 mes no tenga el paciente relaciones sexuales. La otra manera de engrosar el pene ya no es cirugía, sino es con el ácido hialurónico. Esta sustancia de la que hablamos muchas veces, que es un químico que es compatible con el cuerpo, y si hacemos el símil es como una gelatina, digamos, que se introduce dentro del cuerpo y rellena alguna zona. En el caso del pene vamos a rellenar el pene. Al rellenarlo vamos a dar también esta apariencia más gruesa. Es un procedimiento corto, en media hora ya está el resultado definitivo. Al paciente siempre le decimos 1 semanita, no tengas relaciones sexuales, y después de eso ya no va a haber problemas. Pero lo malo es que también dura solo 1 año. Es algo bueno y es algo malo, porque al ser el ácido hialurónico una sustancia que el cuerpo la degrada, no va a dejar huellas en el cuerpo.
Y acá un pequeño punto aparte, eviten realizarse este engrosamiento de pene con sustancias permanentes. Ya hemos tenido muchos casos de pacientes que han venido a nuestra consulta que han sido engrosados con una sustancia que se llama metacril, que aun cuando está permitida en el Perú, no debe ser usada para el cuerpo. En otros países ya está proscrita. Entonces no se haga engrosamiento permanente con ninguna sustancia. Y ahora nos vamos a la cirugía de alargamiento del pene. El pene tiene dos partes. Uno es como un mástil, es como una viga. Una parte está afuera, que es la que vemos, es el órgano externo, y hay una parte donde se ancla, que está adentro. Por medio de una cirugía podemos hacer que esa parte interna salga hacia afuera y hace que se alargue el pene, a veces hasta 4 centímetros más o menos, de 3 a 5 centímetros. Y eso, imagínense un pene que mide 12 centímetros, puede llegar a 16. Un pene muy pequeño que mida 5 centímetros, de repente llega a 9 y ya da una apariencia más normal. Todas estas cirugías puede ser inclusive con anestesia local, o algunas veces se hace con anestesia raquídea. Es una anestesia en la espalda que le adormece el cuerpo de la cintura para abajo. No va a sentir usted dolor, no va a sentir molestias. Es un pequeño corte en la zona del pubis. Con eso es suficiente para poder hacer esta cirugía de hora y media, a lo más 2 horas si lo hacemos muy despacio, pero los resultados son efectivos y permanentes. A veces mezclamos técnicas, a veces hacemos todo a la vez. Hacemos el alargamiento más el engrosamiento, sea con grasa o ácido hialurónico, y también la liposucción de la zona del pubis. Es una cirugía completa en la cual va a haber una completa renovación del órgano sexual masculino, y el paciente, después de un periodo de descanso, que ya cuando hablamos de cirugía recomendamos 1 mes, va a enfrentar la vida con otra actitud, porque todas las partes del cuerpo que nos sentimos menos, sea cual parte, sea la parte que sea, nos hacen sentirnos mal. Imagínense que nos sintamos en la vida que muchos varones piensan que es un defecto, de repente no es, pero se sienten menos, con esto se van a sentir mejor. Entonces acuérdense, la cirugía de pene es posible. El alargamiento y el engrosamiento son cirugías que deben ser realizadas por un cirujano plástico o un urólogo, no por ninguna otra especialidad. Pregúntenle a su médico acerca de los pros y de los contras. Este tema fue gracias a sus pedidos. Síganme pidiendo más temas y nos vemos en el próximo video.